Hermano, ¿qué quiero decirle con esto? Que cuando el Señor le hable, obedézcale a su palabra. Y si usted le cree a la palabra, lo que Dios le habla, Dios lo va a respaldar. Porque para lo que el mundo es locura, para nosotros es poder. Y ese es el poder del Evangelio. Esto no es venir, sentarnos llenados de información. No, estas son directrices para una guerra que se desarrolla en lo espiritual, amada iglesia. El Señor dice, armaos de este propósito, armaos de este pensamiento. Bienvenidos a Iglesia, Dios está aquí. Ahora viene la palabra de Dios. Esta epístola que escribe el apóstol Pedro, recordemos nosotros que Pedro es uno de los discípulos más especiales, podríamos decir, que anduvo con el Señor. Tiene varias características el apóstol Pedro, ¿cierto? En su momento fue desafiado por su propio carácter a tomar decisiones apresuradas. Era bien impetuoso este Pedro cuando recibió al Señor. Pero aquí estamos leyendo una carta que escribió él, siendo ya un hombre mayor, siendo ya un hombre maduro, un pilar de la iglesia. Recordemos nosotros, no sé para cuántos han leído el libro de los Hechos, pero ahí podemos ver nosotros en el libro de los Hechos el desarrollo de la iglesia y por ende también de los discípulos. Ahí el que hizo la revisión de la Escritura le puso como título a ese libro Los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Porque se narra ahí el desarrollo de la iglesia de Cristo a través de los apóstoles, aunque algunos dicen que debería llamarse los hechos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace las cosas, ¿cierto? Ya. Pero le pusieron los hechos de los apóstoles. Y ahí nosotros podemos ver el desarrollo, ¿cierto?, de la iglesia, de cómo fue creciendo la iglesia. Y nosotros nos damos cuenta de un acontecimiento que marcó un antes y un después para la iglesia, que fue cuando se cumplió esa palabra que el Señor les dijo, ese mandamiento que les dijo a sus discípulos cuando Él había resucitado y estuvo esos 40 días con sus discípulos. Él les dijo, yo tengo que irme al Padre, pero voy a enviar a otro Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él va a estar con ustedes todos los días. Por tanto les dijo, quédense aquí en Jerusalén hasta que haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, les dijo el Señor, en Jerusalén, ¿cierto?, en Judea, Jerusalén que era la capital, Judea que era la región, Samaria, ¿cierto?, que estaba más al norte, y hasta lo último de la tierra. Pues bien, los discípulos, esperando la venida del Espíritu Santo, dice que estaban en un segundo piso o en un lugar alto, dice, ¿cierto?, en el aposento alto, y estaban en ese lugar. Y descendió sobre ellos, dice, como lenguas de fuego, y comenzaron a hablar en otros idiomas, y se manifestó de una manera sobrenatural, poderosa, visible, palpable, la gloria del Señor sobre los discípulos. Y fue algo, me imagino yo, maravilloso, glorioso, porque la gente que estaba alrededor, dice que les escuchaba hablar de las maravillas de Dios a estas personas que habían sido llenas del Señor. Les escuchaba hablar de las maravillas de Dios en sus propios idiomas. O sea, las lenguas que el Señor les había dado, los otros idiomas que Dios les había dado por el Espíritu, eran otros idiomas que hablaban ellos que ni siquiera conocían, los mismos depositarios, los mismos seguidores del Señor que habían sido bautizados. Ni ellos sabían hablar en otros idiomas. Es como que venga el Señor así sobre el Pablito y se ponga a hablar en ruso, en ucraniano, o el hermano Iván se ponga a hablar en inglés, ¿cierto? De las maravillas de Dios, porque no hablaban cualquier cosa, ¿cierto? O la hermana Malvina hablando en mapudungún. Entonces pasa por afuera un ruso, pasa por afuera alguien que hable solo inglés, o pase por afuera una persona mapuche y les escucha hablar, van a quedar completamente sorprendidos, ¿cierto? Porque descendió el poder de Dios y hablaron de las maravillas de Dios. Eso es lo que pasa. Todos hablando en lengua. Glorioso momento. Pero se les olvidó un detalle. Y ese detalle era que
tenían que salir a testificar, tenían que ser testigos. Y me seréis testigos, dijo el Señor. O sea, tienen que salir a testificar. Pero se quedaron ahí. Entonces, el Señor permitió, y vaya guardando esta idea en su corazón, permitió una circunstancia muy difícil para la iglesia, que fue la persecución. Porque los seguidores del Señor habían sido llenos del poder de Dios, habían sido capacitados con el Espíritu Santo, pero se estaban guardando esa bendición para ellos. ¿Sí o no? Se la guardaban para ellos y la disfrutaban ellos nomás. Entonces tuvo que venir la prueba, tuvo que venir la persecución. Y ahí la persecución no era ideológica como hoy en día. Porque hoy en día nosotros los cristianos tenemos un grado de persecución, pero es una persecución suave. Es una persecución ideológica, por lo menos acá en Chile, no como en otros países que a los cristianos, los misioneros, realmente están viviendo tiempos de verdadera persecución, que si los identifican como cristianos los matan. Y ese es el calibre de la persecución que tuvieron que vivir ellos, porque tenían que cumplirse los propósitos de Dios. Y amada iglesia, usted lo quiera o yo lo quiera o no, los propósitos de Dios están por sobre mis deseos y mis propios deseos, mis propios anhelos y mis propias metas. Yo puedo querer conseguir muchas cosas en esta vida, pero si esas cosas no están en los planes de Dios, yo voy a tener que desechar esos planes, por las buenas o por las malas. Y este aspecto, amada iglesia, de querer guardarse lo que Dios nos ha dado para disfrutarlo solamente nosotros, es muy peligroso. Y eso lo podemos ver nosotros hoy en día en la iglesia actual. Si no, mire para el lado suyo, los hermanos vienen cuando quieren. Hacemos en general lo que queremos hacer nomás en la iglesia. No, a mí esto no me gusta mucho, así que voy a dar un poquito de tardecito como para que no se note. Somos selectivos en el servicio al Señor. Y esto es peligroso, amada iglesia. Porque en el Evangelio o se es o no es. El Señor dijo, o somos tibios, o somos fríos, o somos calientes. Pero los tibios los vomita. Entonces, vamos aterrizando las ideas, amada iglesia. El apóstol Pedro le está escribiendo, si usted se fija en el capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice Pablito? Capítulo 1, versículo 1, léalo fuerte usted que tiene esa voz fuerte, sí, que dice, gloria que vive. Dos. Esta carta que escribe el apóstol Pedro, amada iglesia, es a todos los expatriados, a todos los que están viviendo el tiempo de persecución. Esta carta se escribió aproximadamente entre el año 60 y el año 65 después de Cristo, o sea, cerca de 30 años después que el Señor Jesucristo. No, todavía no nacía la hermana Murphy. En el año 60-65, y la iglesia estaba siendo fuertemente perseguida. Y el apóstol Pedro necesita enviar un mensaje urgente a los expatriados, a los que estaban persiguiendo, a los que estaban lejos, a los que estaban siendo perseguidos, a los que estaban siendo probados. A todos aquellos necesitaba decirles un mensaje. Y uno de esos mensajes importantes es que aún en la circunstancia de prueba y de persecución que estaban viviendo, debían de ser buenos administradores de la gracia de Dios. Aún en medio de sus pruebas, de sus tristezas, de sus soledades, debíamos de ser nosotros, la iglesia de Cristo, buenos administradores de la gracia de Dios. En plena persecución de la iglesia, Pedro le escribe a los dispersos, a los que estaban persiguiendo producto de este mensaje, porque no estaban siendo perseguidos por otra cosa. Ya es probablemente todo el cuerpo de cristianos en esa región, tanto judíos como gentiles,
Y al escribir esta carta, el apóstol Pedro, probablemente, y lo más probable es que esté obedeciendo a dos órdenes que le dio el Señor Jesucristo. Una de ellas ahí en Lucas 22:32, cuando el Señor le dice a Pedro que tiene que animar y fortalecer a los hermanos. O también ahí en el Evangelio de Juan 21, del 15 al 17, donde el Señor le dice a Pedro que debe alimentar al rebaño. Entonces Pedro tiene este llamado, esta responsabilidad pastoral de entregar un mensaje, de animar, fortalecer a los hermanos, pero también de alimentar al rebaño. Porque es importante que las ovejitas estén bien fortalecidas con buen alimento para que puedan soportar el invierno, por ejemplo. Si hay alguna enfermedad, puedan tener buenos anticuerpos los animalitos, ¿cierto? Entonces, espiritualmente esto para nosotros es lo mismo. Necesitamos nosotros un buen alimento espiritual para que podamos permanecer firmes delante del Señor. Amén. Anteriormente a este capítulo 4, en el 3, versículo 14 y 15, Pedro está diciendo a la iglesia que ante la persecución por causa del Evangelio, Dios siempre nos cuida. Siempre el Señor nos cuida. Él nos protege y Él nos defiende. Y que ante cualquier padecimiento por causa de la justicia de Dios, no tengamos temor, sino que Él los llama en el capítulo 3 a santificar a Dios en sus corazones, a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, ¿cierto? Y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es muy linda esta carta, yo la recomiendo que usted la pueda leer. Es cortita, son 5 o 6 capítulos en Primera de Pedro. ¿Cuántos capítulos tiene? Revisa ahí, Pablito. Yo le invito a que los lea, son 5 capítulos. Y que lo lea entendiendo este contexto. Este es el contexto que está viviendo la iglesia. Está siendo perseguida, es una iglesia que está siendo probada, pero aún en medio de la prueba, en medio de la persecución, esa iglesia necesita entender que debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Hoy día vamos a ver 2 aspectos de ser buenos administradores de la gracia de Dios, y esto tiene mucho que ver, amada iglesia, tiene mucho que ver con lo que hemos venido estudiando antes acerca de la salvación. Porque el ser buenos administradores de la gracia de Dios, ¿cuál es esta gracia? Esta gracia no es otra cosa que la salvación que el Señor nos ha dado. Y somos llamados nosotros a ser buenos administradores de esta salvación que el Señor nos ha dado. Entonces, en primer lugar, vamos a ver 3 líneas de pensamiento, ¿ya?, que tienen que ver con nuestra forma de administrar lo que Dios nos ha dado. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado una salvación. Por ejemplo, mi hermano Pablito, la Claudia, ellos no son salvos porque los papás creyeron. Ellos obtuvieron su salvación porque ellos personalmente recibieron al Señor en su corazón. La salvación es personal. Amén. Entonces, en ese sentido, todos nosotros somos llamados de parte del Señor a cuidar nuestra salvación. La semana pasada el Señor nos hablaba que debíamos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Se acuerdan? En este punto hablaremos de cómo administramos nuestra vida, o sea, lo que Dios nos ha dado. El llamado del Señor es a ser buenos administradores de la gracia que nos fue dada. Y la pregunta es, ¿cuál es esta gracia? Es la salvación y el conocimiento que Dios nos ha dado. Todos los hijos de Dios y las hijas de Dios somos buenos candidatos a ser buenos administradores de esta gracia, y debemos entender que es nuestra la decisión de cómo viviremos nuestra vida, si la vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice o vamos a administrar la gracia de Dios de otra manera. Según este texto que leímos, si ustedes se fijan en los 2 versículos que leímos, hay 3 líneas de pensamiento que nos dicen cómo administrar esta vida. Y la primera sería la carne, porque si usted se fija, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ahí se está refiriendo a la condición de hombre, no a la carne como pecado.
Dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Entonces, la primera línea de pensamiento sería la carne, la naturaleza pecaminosa, que serían nuestras pasiones y deseos adquiridos desde Adán. Ya, en este aspecto, la carne está hablando de deseos, de los deseos y los impulsos de nuestro cuerpo. El apóstol Pedro nos está haciendo un llamado, la palabra del Señor, nuestro amado Espíritu Santo nos está dando una advertencia, que nosotros podemos administrar la gracia que Dios nos ha dado. Pero nos da 3 líneas de pensamiento en este texto y nos dice primero la carne. Hemos de administrar lo que Dios nos ha dado por nuestros deseos, por lo que yo quiero hacer. Y aquí está hablando de los deseos pecaminosos. O sea, vivir según la conveniencia de cada uno y sin considerar ni a Dios ni a ninguna figura de autoridad. Porque sabe que dentro de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal de Cristo, también hay cristianos que son carnales, por hermano. Hay cristianos carnales que sirven a Dios según la carne. Es algo que pareciera que es contradictorio, pero es una realidad. Que el Señor bendiga a nuestras hermanitas, amén. Entonces, Pedro dice, esta es una realidad. Hay cristianos que son carnales y que sirven a Dios según sus propios deseos, según sus propios impulsos. Y esto les lleva evidentemente a no ser buenos administradores de la gracia de Dios. Muchas veces hemos escuchado personas cristianas que dicen, no, yo soy así y así Dios me ama. Y si les gusta, bueno, y si no les gusta, bueno, también. ¿Lo ha escuchado usted eso, no? A veces más seguido de lo que quisiéramos. Entonces esa es la primera línea. La segunda línea de pensamiento son los gentiles, los que no conocen a Dios y que representan las concupiscencias que impulsa nuestra relación con el ambiente mundano, o sea, los deseos, los excesos, lo que no le agrada al Señor. Y la palabra concupiscencia tiene 2 acepciones, que por un lado es la tendencia natural a pecar y por otro que va más ligada a los impulsos. Ante todo esto, el consejo del Señor es: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es importante que nosotros como cristianos, en estos tiempos, amada iglesia, siempre estemos alerta al consejo del Señor. El consejo nos dice que no solo no debemos guiarnos por nuestros impulsos naturales, sino que además tenemos que tener cuidado con quién nos relacionamos. Los amigos de antes no siempre pueden ser los amigos de ahora. Y aunque yo los quiera mucho y me llevaba muy bien con ellos, yo ya no puedo convivir con ellos, porque su influencia no aporta a que yo pueda apartarme para el Señor. En el colegio los niños no pueden juntarse con cualquier amigo o con cualquier amiga. En el trabajo no podemos juntarnos, por muy bien que se puedan llevar en cuanto al genio, a otros parámetros, a otros estándares. Porque para nosotros los criterios más importantes son los criterios bíblicos. Es la palabra del Señor. No, es que yo me llevo bien con él. Yo me llevo bien con ella, por eso comparto con él. Por eso comparto con ella. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica.
Entonces el Señor nos hace un llamado a que nosotros podamos prestar atención, amada iglesia, a cómo estamos cuidando y administrando la gracia que Dios nos ha dado. Porque sabe que lo que Dios nos ha dado es el tesoro más grande que usted pueda conseguir jamás en su vida. Nada va a poder llenar más su alma que haber conocido al Señor Jesucristo. Y si no, pregúntele a muchos que han degustado, que han gustado de esta salvación y hoy están lejos y están atados y están encadenados y no pueden volver a los caminos del Señor. Algunos en la cárcel, otros en el hospital, otros postrados en su casa. Y no pueden volver a los caminos del Señor. Y cuánto anhelarían ellos poder estar donde usted está ahora. Porque nada los puede llenar más, nada los puede suplir más la necesidad del ser humano que tener a Cristo en el corazón, que tener la salvación del Señor en nuestra vida. Por eso, hermano amado, iglesia amada, es para nosotros un tema muy serio cuando hablamos de nuestra salvación. Porque la salvación que el Señor nos ha dado no es para jugar con el Evangelio. No es para jugar a ser cristiano. Es que yo me siento bien en la iglesia, por eso voy. ¿Te has fijado que también hay gente que dice eso? Yo me siento bien. Y eso puede ser un buen primer paso, en donde Dios en algún momento puede hacer una obra. Pero el Evangelio es más que eso. Y esa es la tercera línea del pensamiento. No sé si hemos oído, no sé si las anotamos. Ahí está la primera. Ahí está la tercera línea de pensamiento, que es la voluntad de Dios. Mire lo que dice por ahí la palabra del Señor: sed pues sobrios y velad en oración, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ese texto lo vamos a leer al final, que son los textos que siguen a lo que leímos ahora. Pero si nos vamos al texto que leímos, al versículo 2, dice que nosotros no debemos vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en estos tres lineamientos, en estas tres líneas de pensamiento, nosotros pudimos ver, ¿cierto? El primer punto de ser buenos administradores de la gracia del Señor. Y antes de pasar al segundo aspecto de ser buen administrador, nos hacemos esa pregunta, está bien chiquitita, pero yo se la voy a decir. ¿Cómo administraremos nuestra vida? ¿Viviendo en la carne, según el modelo del mundo o según la voluntad de Dios? Porque una cosa es lo que nosotros anhelamos, es lo que nosotros queremos, pero muchas veces la palabra del Señor nos confronta y nos hace sentir mal. ¿Sabe por qué? Porque estamos en esta carne. Esta carne le cuesta que le digan las cosas. Porque todavía hay orgullo en nosotros, todavía hay soberbia en nuestro corazón. Y Dios, que sabe cuáles son los límites que tenemos nosotros por nuestra naturaleza, Él con su Espíritu Santo nos convence que hay un nivel superior de vida y que a nosotros nos conviene abandonar el orgullo, abandonar la soberbia y obedecerle al Señor. Porque si yo obedezco al Señor, yo voy a tener ganancia. Pero si yo sigo caminando conforme a mi voluntad, entonces yo no voy a tener ganancia con Dios. Voy a aparentemente tener ganancia porque voy a la iglesia, porque digo amén, porque digo gloria a Dios, pero en mi interior no va a haber un crecimiento en mi relación con el Señor. Porque hago las cosas como yo quiero. Entonces este tipo de mensajes que el apóstol Pedro nos habla el día de hoy a través del Espíritu Santo, son mensajes que llegan a lo más profundo del corazón y donde el Espíritu Santo nos empieza a mostrar cuál es la verdad que nos va a hacer libres. Porque el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y aquí en este punto y en este tipo de mensaje en donde nosotros entendemos que la palabra de Dios no se puede comprender con intelecto humano, porque aquí choca.
El intelecto humano aquí choca con esto, porque el hombre se cree capaz de poder servir a Dios. Muchas veces el hombre se cree capaz de conocer a Dios, de conocer la palabra de Dios, pero el que verdaderamente ha nacido de nuevo, el que ha tenido una relación con el Señor, sobrepasa este tipo de mensajes que desafían el orgullo y la soberbia humana y nos permiten humillarnos delante del Señor. Es ahí donde el apóstol Santiago escribe y dice que el Señor mira de lejos al altivo, al soberbio, pero al humilde le da gracia. Él da gracia al humilde. Y sabe que ahí es donde se produce una transformación en lo espiritual, en lo que no se ve en los ojos, porque uno ve a los hermanos por fuera, usted ve a su pastor por fuera, a los hermanos por fuera, y decimos gloria a Dios, y a veces hasta lloramos en la reunión. Pero todavía a lo mejor hay algo de orgullo y de soberbia en nuestros corazones que necesitamos abandonar para poder avanzar, para poder crecer en el Señor. Yo necesito ser lleno del Señor, más que de mí mismo. Mire, si hay una verdad maravillosa que Juan el Bautista, el profeta, entendió, siendo un hombre que vivió muy poco, porque acuérdese usted que por causa del mensaje a él lo mataron, lo decapitaron, ¿se acuerda? Herodes lo mandó a decapitar. Pero si hay una verdad maravillosa que este profeta entendió, y que tal vez por eso mismo, y bueno, por el contenido de su mensaje hablando del Mesías, fue el profeta que antecedió al Mesías. Pero también yo creo en mi corazón que él entendió una verdad maravillosa más allá de muchos contemporáneos, de muchos profetas, incluso de muchos apóstoles. El mismo Pedro tuvo que pasar muchos procesos para entender una verdad que es muy profunda. Cuando a él le preguntaron por el Señor Jesucristo, él dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¡Wow! Si nosotros administráramos la gracia de Dios, la salvación, todo lo hermoso que Dios nos ha dado, teniendo en cuenta que es necesario que vivamos nuestra vida menguando para que Él crezca, seríamos otros. Seríamos completamente distintos. Reflejaríamos el amor del Señor. Reflejaríamos el poder de su Espíritu Santo. Se nos daría la oportunidad de poder hablar de su palabra con gracia, con sabiduría, de poder llegar a los corazones, de poder ir más allá, porque Dios está haciendo una obra más profunda en nuestra vida. Pero es necesario que yo mengüe. ¿Qué significa eso? Que el yo personal muera. Lo menos autocomplaciente posible, pero vivir mi vida enfocado en agradar al Señor. Ahí yo estoy administrando bien lo que Dios me ha dado, porque me doy cuenta que la vida no tiene sentido si yo la sigo viviendo a mi manera. Es cuando Dios trata con nosotros, cuando Dios me habla, cuando viene una palabra que me estremece y que me desafía muchas veces a dejar el orgullo de lado. Es donde yo tengo que decir: Señor, no, yo tengo que morir. Yo tengo que morir. El mismo Señor Jesucristo después dijo: es necesario que el grano caiga a la tierra y que muera para que pueda crecer esa plantita. Es necesario que yo muera para que Cristo viva en mi vida. Amén. ¿Cómo viviremos según la carne, según el modelo del mundo? Bien, el segundo aspecto y final, amada iglesia, de poder ser buenos administradores de la gracia de Dios, es que debemos armarnos del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo ser yo un buen administrador de lo que Dios me ha dado? Tengo que armarme del mismo pensamiento
que hubo en Cristo. Mire, lea conmigo de nuevo el versículo 1, amada iglesia, y 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿cierto? Aquí está en identificación con Cristo, en su crucifixión, como modelo espiritual para nosotros. Vosotros también, ¿qué dice? ¿Está conmigo, no? Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Mire, cuando yo leí este texto, yo dije, ¿por qué? ¿Cómo alguien se puede armar en el pensamiento? ¿Cómo puede ser un pensamiento? ¿Cómo se puede transformar en un arma? ¿Cómo un pensamiento puede ser un arma? ¿Se ha preguntado usted eso? Dice, armaos del mismo pensamiento. Bueno, puede ser un arma porque la palabra pensamiento en el original significa propósito. O sea, nosotros debemos armarnos del mismo propósito que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el propósito del Señor Jesucristo? Llenarse de gloria, hacer su propia voluntad. Cada vez que Él oraba tenía la oportunidad de declarar y decía, Padre, porque yo no vengo aquí a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me... ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso hoy día? ¿Cuántas decisiones tomamos hoy día considerando al Señor? Considerando a lo que Él nos envió. Usted y yo tenemos un llamado de parte del Señor. Fuimos apartados, fuimos perdonados, justificados, santificados, pero con un propósito. Y en ese propósito, ¿cuántos de nosotros tenemos claro que el enfoque debe ser, que nuestro propósito en la vida debe ser vivir como lo vivió Cristo el Señor? Eso está diciendo que debemos armarnos con el mismo pensamiento, con el mismo propósito del Señor Jesús. Esta iglesia a la que se le escribió este texto era una iglesia que estaba siendo perseguida. Era una iglesia que estaba siendo probada y que debía entender de que no hay otra vida para el cristiano, para la cristiana, para el hijo, para la hija de Dios. No hay otra vida más que entender que hemos sido llamados nosotros a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, considerando que el modelo de vida para nosotros es una vida de abnegación como la que tuvo el Señor Jesucristo. Una vida de vivir negándonos a nosotros mismos. Y eso contradice completamente lo que leíamos al principio. Porque hay muchos cristianos incluso. No hablemos de la gente de afuera porque para ellos es natural ser dirigidos por la carne, por los impulsos naturales del cuerpo. Pero hay muchos cristianos que todavía viven un evangelio a su manera. Cuando el llamado de nosotros es a vivir un evangelio con un modelo claro y preciso, se llama Jesús. De no venir a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y ahí es donde choca la mente racional. Porque el hombre lo que quiere es conseguir sus propias metas. El hombre natural lo que quiere es proyectarse con sus propias metas, con sus propios logros. A veces es parte de una filosofía de familia, que cuando se juntan, lo único que hacen es decir, oye, ¿cómo está tu familia? ¿Están todos bien? Mira, uno está estudiando ingeniería, el otro está estudiando medicina, el otro está estudiando leyes, y el otro ya egresó y está trabajando en tal compañía. Y, hermano, todo gira en torno a proyectos pasajeros, a proyectos temporales, a proyectos naturales. Y eso es normal en las personas que no conocen a Cristo. Pero no es natural en una persona que ha conocido a Cristo. Porque la persona que ha conocido a Cristo proyecta su vida y la de sus hijos en el Evangelio. Es más importante que hagan una carrera en el Señor que hagan una carrera en este mundo. Yo no saco nada con proyectar a mi hija en su colegio, en sus estudios,
que sí lo hago, pero primero están las cosas del Señor. Yo no puedo permitir que su colegio o su trabajo, el de mi esposa o el mío, interrumpa mi propósito en el Señor. Hay tiempos en que uno por inmadurez o porque está en un proceso tiene que trabajar a veces y deja de las cosas del Señor de lado por el trabajo. Pero ya llega un momento en que el Espíritu Santo comienza a amonestarte al punto de decir: ¿estoy realmente administrando bien lo que Dios me ha dado? Porque a veces dejamos tan fácilmente las cosas de Dios de lado por otro tipo de proyecto y por otro tipo de responsabilidades que están en segundo, en tercero y en cuarto plano. El que tenga oído, oiga. Pero esto es un trato muy personal con el Señor. Muy personal, amada iglesia. Pero si usted lo siente, usted dígale amén, Señor. Porque cuando estuvieron pescando toda la noche los discípulos, antes de ser discípulos incluso, y no pescaron nada siendo expertos en el mar, llegaron de mañana, de amanecida, a la orilla, no habían pescado nada. Y cuando se encontraron con el Señor Jesús les dijo: tiren la red a la derecha. Y cuando lo hicieron, llenaron la red al punto que la red se rompía. Tenía que ser a la derecha. El hijo se sentó a la derecha. Dejémoslo. ¿Qué es lo que le dijo el discípulo? El Señor le dijo: mira, salimos toda la noche. Nos fuimos a los lugares más estratégicos para sacar peces. Y no sacamos ni un pejerrey, Señor. Aleluya. Pero en tu palabra, Señor, en tu palabra, en tu rema, voy a echar la red. Porque eso, ¿sabe lo que significaba? Si ellos echaban la red y no salía nada, iban a hacer el ridículo. Iban a hacer el hazme reír de todo el puerto, de todos los pescadores. Pero él dejó todo eso de lado y dijo: Señor, en tu palabra yo voy a echar la red. No es ni la hora ni el tiempo, porque estamos a la orilla, menos vamos a pescar. Hermano, ¿qué quiero decirle con esto? Que cuando el Señor le hable, obedézcale a su palabra. Porque si usted le cree a la palabra lo que Dios le habla, Dios lo va a respaldar. Porque para lo que el mundo es locura, para nosotros es poder, y ese es el poder del Evangelio. Esto no es venir, sentarnos llenados de información, no. Estas son directrices para una guerra que se desarrolla en lo espiritual, amada iglesia. El Señor dice: armaos de este propósito, armaos de este pensamiento. Aquí el Señor le va a entregar palabra para que usted luche y gane sus batallas. Para que cuando usted sea perseguido, usted se tome con fuerza de las promesas y usted diga también: Señor, si tú estás conmigo, nadie es contra mí. Y aunque le persigan, y aunque la prueba le llegue al cuello, usted va a confiar y va a confiar, porque usted está administrando lo que Dios le ha dado. Confiando en sus promesas, confiando en su palabra, armándose, sabiendo, entendiendo que el Evangelio es una batalla que se libra cada día para poder tener la victoria en el Señor. Aleluya. Es una exhortación, amada iglesia, que nos armemos con la misma mente que la de Cristo con respecto a sus sufrimientos. No podemos nosotros enseñar un evangelio como muchos hoy en día están enseñando, y las iglesias se llenan porque les enseñan un evangelio próspero, un evangelio en donde dicen ellos que estar enfermo es estar con maldición, donde ellos enseñan que el ser pobre, no sé si usted ha escuchado a un pastor que una vez se puso un saco bien roto y haciéndole burla a los pastores humildes. Porque para ellos, para el evangelio de la prosperidad, el ser humilde, el ser de escasos recursos, el ser pobre, es estar maldito. Y la palabra del Señor a mí me dice que la iglesia va a ser perseguida, que la iglesia va a tener necesidades. Ese es el verdadero evangelio.
Es un evangelio difícil, es un evangelio que se contrapone al ego y a los deseos de esta carne. No es un evangelio que te llena la mente de humo y los ojos de brillo porque tienes que conseguir esto, tienes que conseguir lo otro. No, amada iglesia, nuestro modelo es Cristo. Un modelo de sufrimiento, un modelo de abnegación, de negarse a uno mismo, de dejar el carácter de uno de lado y comenzar a cambiar, comenzar a prosperar y a crecer, pero en la verdadera prosperidad de Dios. Armados del mismo pensamiento. Como decía esa reflexión que daba mi esposa y muchos cristianos que quieren conseguir la presencia del Señor, pero no hay un esfuerzo real por negarse a sí mismo, por buscar al Señor. Anhelamos cosas, pero no luchamos lo que tenemos que luchar para conseguirlo. Y esa lucha no es con otros hermanos, no es con el que está al frente ni el que está al lado. Esa lucha es conmigo mismo, con mi propio ego. Bendito sea el nombre del Señor. Para terminar, yo quiero invitarle a leer del versículo 3. Eso es lo mismo que hemos... eso viene de Hoplicio, de armarse, ¿cierto? Que usa respecto a los sufrimientos del Señor. Con eso vamos a terminar. Mire, quiero pedirle que lea junto conmigo. A ver, hermano JJ, si pone el capítulo 4 completo. El capítulo 4 completo de Primera de Pedro. ¿Cómo me puedo armar? ¿Cómo se puede armar usted de este modelo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiere que lo leamos? Mire, del versículo 3, si tiene su Biblia, léalo conmigo mientras lo pone el hermano ahí en la pantalla. Dice el versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominable idolatría. A esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Este versículo 6, amada iglesia, está hablando de los primeros cristianos que fueron perseguidos. Cuando dice ahí, por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, o sea, a los que murieron predicando el evangelio. Porque ellos murieron predicando el evangelio, siendo juzgados en la carne según los hombres, según las leyes humanas, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Qué saca el hombre?, dijo el Señor, con ganar todo lo de esta vida, pero pierde su alma. Versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Iglesia, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuántos dones que están aquí, amada iglesia, y están durmiendo? Que no los estamos trabajando. No, pero es que ¿qué van a decir si yo ya no? No, los hermanos van a mirar, más encima hay poquito, más se va a notar. ¿A quién le está sirviendo a usted? Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
No, es que yo cuando quiero nomás hago las cosas para Dios. Cuando Dios me dice nomás, no cuando me dice usted. Servimos a Dios a la manera nuestra. Versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado. ¿Se da cuenta lo que nosotros somos llamados? No somos llamados, hermano, amada iglesia, a hacer las cosas con otro propósito que no sea glorificar al Señor. Los dones que el Señor nos ha dado, las capacidades que Dios nos ha dado, no son para que las trabajemos con la cara larga y cuando nosotros queramos. Le insisto, esto es una riqueza tremenda que Dios nos ha dado, tremenda, esta salvación. ¿Cómo la estamos administrando? El amor, la gracia, el perdón, la misericordia de Dios. ¿O estamos siendo como esos primeros cristianos que se quedaron ahí en Jerusalén disfrutando de lo que Dios les había dado? Y es necesario que Dios nos envíe una prueba grande para que podamos entender que debemos dar testimonio donde quiera que vayamos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Lo que tenemos no es nuestro. Es Dios quien nos ha dado. Y debemos ministrar. Ministrar es servir. Es atender a los hermanos. Con amor, con ferviente amor. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después te siga leyendo porque es maravilloso. Amado, no os sorprendáis, les dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Muchos estaban siendo perseguidos. No se sorprendan de las pruebas. ¿Sabe? A veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué tanta prueba, tanta prueba? Y es porque estamos tan desconectados de la relación con el Espíritu de Dios, que pensamos que Dios es malo, que Dios no está con nosotros. Hermano, muchas veces las pruebas que vivimos son para que podamos despertar. Estamos sirviendo a Dios a nuestra manera. Necesitamos avivar el fuego del don de Dios. No podemos vivir un evangelio a nuestra manera. Es un evangelio de obediencia, de negarse a sí mismo. Si usted está cómodo, está cómoda en la iglesia, tenga cuidado. Dios no nos llamó a vivir cómodos. Nos llamó a tener paz, nos llamó a tener amor. Sí, esas cosas. Pero muchas veces van a haber pruebas, luchas, enfermedades. Póngase de pie en la iglesia. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. El Señor dice que habla a tiempo y fuera de tiempo. Yo no sé si usted está pasando o va a tener que pasar una prueba grande. Yo no lo sé, el Señor lo sabe. Pero sí Él me dice que le diga a usted, no se sorprenda. Porque a lo mejor estamos poniendo nuestra mirada en cosas que a Dios no le agradan. Debemos entender que usted y yo somos un remanente pequeñito. Muchos el Señor ha llamado, pero pocos. Usted, cada uno de ustedes, somos escogidos de Dios, no para vivir como el resto de la gente. Dios nos ha llamado como un pueblo adquirido por Dios. Bendito sea su nombre.
Usted ha sido adquirido por Dios. No, si yo vine por casualidad. No. Usted no está aquí por casualidad ni porque usted quiso venir. Está en el Evangelio porque el Señor lo llamó y Él dijo: tú eres mío, tú eres mía. Tú eres pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de tinieblas a la luz. El mismo apóstol Pedro en esta carta dice que somos ese pueblo adquirido por Dios. Usted no es cualquier persona. A Dios le ha placido escogerlo como hijo y como hija. Pero si usted quiere ser un hijo de esos ahí nomás, es su decisión. Pero el Señor en esta hora nos dice: ya te escogí. De aquí no te puedes escapar. O por las buenas o por las malas, pero el propósito de Dios se tiene que cumplir en nuestras vidas. Yo le invito, amada iglesia, a que seamos obedientes, porque muchas veces vamos a sufrir necesidades por causa del Evangelio, persecuciones por causa del Evangelio. Vamos a sufrir circunstancias difíciles. No se extrañe, dice el apóstol, que os ha sobrevenido esta prueba. Porque el modelo de vida de nosotros no es la de los multimillonarios. El modelo de vida de nosotros se llama Cristo. Y su vida fue de soledad, de traiciones, de necesidades. El Hijo de Dios, dijo, no tiene siquiera dónde recostar su cabeza. Que el Señor nos ayude a comprender la naturaleza del llamado que tenemos nosotros y dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, y servirle con gratitud y servirle con amor, servirle de buena voluntad, estar en todas, porque el Señor está en todas con nosotros. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido muy bendecido. Dios te bendiga.